Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel mundial. Hoy, como siempre, tenemos un súper programa preparado para todos ustedes. Platicamos de todo lo que está sucediendo en la UEFA Champions League, resultados y análisis de los diferentes clubes que se han enfrentado hasta el momento en la última jornada que se ha disputado de esta Champions. Además, platicamos de lo que está sucediendo en el interior de Real Madrid y desmentimos algunos rumores que se están confabulando en las afueras de la Ciudad Blanca. También platicamos un poco de los temas del básquetbol a nivel mundial, en especial de la NBA. Todo eso y mucho más a partir de este momento. Señoras y señores, pónganse cómodos porque ya comienza Somos Cracks. Arrancamos. Llegó la hora de informarse cómo se debe y en cualquier parte del corazón esta pasión hoy toma el control. Cracks, 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 cracks del fútbol, lo grita la banda. Cracks, 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 cracks del fútbol, no hay competencia, tomamos el control. Llegó la hora. Bien, arrancamos el programa, vamos de inmediato con la información de lo que ha sucedido en las últimas horas, platicando primero de la UEFA Champions League. Ayer se comenzó a disputar una jornada más de la UEFA Champions League con enfrentamientos que llamaban mucho la atención. El primero de ellos, dos equipos que a pesar de que en sus diferentes ligas no están punteando, están por lo menos presentando una tremenda campaña. Hablamos del Borussia Dortmund por un lado, por el equipo alemán que estaba en casa, recibiendo al club Villarreal, que está siendo la sorpresa, podríamos llamarlo así, de esta temporada de liga en la Liga Española. Un Villarreal con un equipo bastante serio, bastante sólido, que formalmente podríamos decirlo es candidato para por lo menos estar a la pelea a lo largo de toda la temporada, pero que se llegó a enfrentar a un Borussia Dortmund que como siempre no perdona. Es un Borussia Dortmund que ya ha llegado en su punto de ebullición incluso a golear al Real Madrid en la UEFA Champions League, y pues esta no fue para nada la excepción. Se enfrenta el Borussia Dortmund al Villarreal, goleada histórica, catastrófica también para el Villarreal, el equipo español, que se regresa con un 4-0, que yo creo que se refleja en la pizarra lo que se pudo ver en la cancha. Un equipo alemán muy superior en cada uno de los puntos. Importante destacar la conexión del medio campo y la zona ofensiva de este Borussia Dortmund, que si sigue cuajando como lo logró por lo menos en este partido contra el Villarreal, estamos posiblemente ante uno de los equipos que puede hacer la pelea, por lo menos en esta campaña en la liga alemana nuevamente, para buscar campeonizar, hacerle frente a ese temible e histórico Bayern München, que está haciendo las cosas cada vez mejor y que probablemente hablamos del equipo más serio, ¿no? del fútbol europeo en cuanto a cómo se toma cada una de las temporadas. Este equipo alemán, el Bayern München, pues es un equipo bastante fuerte, bastante sólido, pero afrontando de esta forma que lo hizo contra el Villarreal el resto de lo que le queda de partidos, tanto de Champions como de Liga Alemana, hablamos de un Borussia Dortmund que sin duda alguna será uno de los candidatos para poder afrontar lo que resta de temporada. El Villarreal, pues cabizbajo, enfrentando un partido de una manera atípica. No le vi el mismo ímpetu, la misma emoción, la misma garra con la que afrontan los partidos que han estado disputando para sacar los resultados en la Liga Española, para posicionarse entre los tres mejores, por lo menos hasta el momento del el torneo de Liga local. En Champions parece que las cosas a los equipos españoles no se les da. Si no te llamas Real Madrid, los equipos españoles casi siempre pasan por este tipo de circunstancias que a día de hoy, podríamos decirlo, son cada vez más desastrosas, ¿no? Las participaciones de los equipos españoles en Champions son muy a menudo ridiculizadas, y en este caso pues tenemos que tomar en cuenta lo que ha sucedido en Alemania. El Borussia Dortmund goleando 4-0 al Villarreal. En otros de los partidos que se esperaba de la jornada y los enfrentamientos de los equipos españoles estaba la visita a Stamford Bridge. El Chelsea enfrentaba en casa
a un Fútbol Club Barcelona. El Chelsea todavía cada vez que enfrenta al Barcelona tiene en mente sacarse esa espinita que tienen clavada de aquel partido en el que Obregón le robó prácticamente no solo las esperanzas al equipo Chelsea, sino también futbolísticamente la historia. Y un partido que todos recordamos terminó con un atraco totalmente irreconocible en la UEFA Champions League, una corrupción desalmada totalmente en aquel encuentro que termina dando la victoria al Fútbol Club Barcelona. Pues bueno, de esa historia partimos porque es el mismo Fútbol Club Barcelona el que en las horas previas al partido entre el Chelsea y el Fútbol Club Barcelona, pues bueno, se dedicó a postear especialmente en X, en el Twitter, en sus redes sociales, fotografías recordando o haciendo memorable, según ellos, aquel atraco histórico en el que el Fútbol Club Barcelona se termina llevando ese resultado contra el Chelsea en Stamford Bridge. Pero fuera de esto, también hay que reconocer que el equipo viajaba por lo menos con una carátula de favorito, porque según pues casi siempre los aficionados culé, el hecho de tener a Lamine Yamal les hace pensar que el equipo es extraordinario, que es un equipo de aquellos del estilo de el tiempo de Pep Guardiola, cuando además de Pep Guardiola y de Messi tenían el favor de contar con dentro de sus empleados de servicio con el vicepresidente ejecutivo de los árbitros, Enríquez Negreira. Pues fuera de todo eso también creen que en este momento están a todas luces ante un equipo que para los culé es el mejor equipo del mundo. Sin embargo, que cada vez que se puede, les terminan bajando de la nube. Ya lo hizo el Real Madrid, ahora lo hace el Chelsea, y el Chelsea lo hace de una manera todavía más contundente, podríamos decirlo así. Entramos de lleno en lo que sucedió en el partido, un partido en el que el Chelsea para mí fue muy, pero muy superior, no solamente amo y señor del partido, sino ampliamente superior al Fútbol Club Barcelona, que si dentro de las bajas, que si mencionamos que Pedri, que si mencionamos que lo que está sucediendo, que el tema de Rafinha, que si todo lo que usted quiera. Sin embargo, al momento de irnos a pensar en lo que sucedió en el resultado en la cancha, creo que el favoritismo y la superioridad que presentó el Chelsea en este encuentro, creo que nos deja más que nada limpio el pensamiento para adaptar que el resultado se dio en la cancha a lo mismo que podríamos decirlo, incluso que le salió barato al Fútbol Club Barcelona, a lo que se pudo haber dado también si los goles, por ejemplo, no les son anulados, que les anulan 3 goles, que se pudieron tragar 6, 7 goles fácil, que el Fútbol Club Barcelona ya ha tenido enfrentamientos en Champions, como el Bayern Múnich, en los que ya se ha tragado 6, 7, 8 goles, que ha tenido goleadas catastróficas, que ha tenido malos momentos, y que hay que resaltar nuevamente que Lamine Yamal, y yo lo voy a decir hasta el cansancio, porque es que a mí me late que la gente en España está viviendo en una burbuja muy, pero muy al cielo, muy distante de lo que es una realidad actual en el fútbol a nivel mundial, porque posicionan sobre todo los culé, pero es que cuando está en selección nacional también hay un par que no son aficionados culé que lo mencionan, como si Lamine Yamal fuese la estrella extraordinaria y el mejor futbolista del planeta en la actualidad. Y yo les voy a decir una cosa, para ser el mejor futbolista en el mundo y para ser el futbolista ese extraordinario, esa estrella de la que tanto se habla, en primer lugar, tienes que convertirte en un jugador determinante. ¿Por qué decimos que Cristiano Ronaldo es el mejor de todos los tiempos? Porque es el jugador o el futbolista más determinante en la historia del fútbol. Porque aparecía siempre en los momentos complejos, cuando el equipo estaba perdido, cuando había necesidad de goles, cuando había necesidad de una mentalidad positiva ganadora. Allí aparecía Cristiano Ronaldo, se ponía el overall y se entregaba al 100%. Cristiano Ronaldo era un futbolista capaz de remontarte él solo un partido, de remontarte un resultado antes de jugar el partido, porque iba con la mentalidad ganadora desde que perdí el encuentro anterior de la llave y te decía, al próximo vamos a remontar y lo vamos a ganar. Y él se convertía, se ponía el traje, se ponía el overall para entrar a la cancha y él solito hacía todo el trabajo, te remontaba el partido y le entregaba al equipo, tengan, aquí está, ya estamos ganando, ya estamos arriba, ahora trabajemos en equipo. Ese tipo de liderazgo, ese tipo de jugador es el que realmente se convierte en un futbolista determinante, que no lo llegó a ser incluso ni Lionel Messi, porque ya recordamos todos lo que pasó en las diferentes etapas en las que Messi, estando presente en el campo, pues ridiculizaban al Fútbol Club Barcelona
cuando hablamos de Champions, cuando hablamos de ligas y etcétera, pero que volviendo nuevamente al punto, a resaltar, Lamine Yamal, para muchos es el mejor jugador del mundo. ¿Cómo va a ser el mejor jugador del mundo si desaparece en todos los partidos contra los equipos grandes? Que lo ves únicamente sobresalir contra el Rayo, contra el Getafe, que contra el Betis, que contra el Sevilla, equipos medios y medianos pequeños. Pero cuando ya enfrentas un partido de UEFA Champions League o cuando enfrentas a un equipo grande, Lamine Yamal desaparece. Nunca ha sido decisivo en lo que lleva de carrera, que es corta, sí, y que probablemente puede mejorar también. Pero yo estoy hablando de este tema porque están mencionando a este futbolista como si en la actualidad ya fuese el mejor futbolista del mundo, o por lo menos muy cerca de serlo, y está muy, pero muy distante de una de esas capacidades en las que podamos decir nosotros realmente estamos ante un jugador extraordinario y ante el mejor futbolista del planeta. Ayer quedó más que claro, Cucurella se adueñó de él, es el padre y señor, yo creo que es el padrastro, porque el verdadero padre lo tiene en París, pero fuera de todo esto, Lamine Yamal es un jugador que fácilmente, y digo fácilmente porque no es necesario ni siquiera ponerle 2, 3, 4 marcadores para poder desaparecerlo en un partido, con que le pongas una marcación personal profesional, un verdadero lateral a cubrir sus salidas, Lamine Yamal desaparece. Cuando tiene un defensa de verdad enfrente, Lamine Yamal desaparece. Es un jugador incapaz de solucionar una jugada de manera individual en un partido grande, estamos hablando, para definirte un partido y darle los puntos a su equipo. Es incapaz Lamine Yamal de convertirse en ese jugador determinante para el FC Barcelona. Determinante es Pedri. Fermín es determinante para el FC Barcelona. Lamine Yamal no lo es. Es un jugador que hace un par de jugadas vistosas, que tiene un par de chispazos individuales a lo largo de los partidos, que te entrega esa sazón que le gusta ver al aficionado, que le gusta disfrutar, que nos gusta disfrutar a todos, pero que al final eso no termina siendo un arma letal para que te pueda regalar un resultado de un partido. Porque no se ha convertido todavía Lamine Yamal en ese jugador excepcional que te pueda transformar un partido, que te pueda definir un partido o que te pueda hacer que tu equipo juegue al punto o al nivel de remontar un partido o de ganar un partido. Ayer el FC Barcelona fue pisoteado, fue destruido, fue totalmente humillado frente al Chelsea en Inglaterra. Fue humillado frente al Chelsea en Inglaterra. Ni con Lamine Yamal ni con quien tú quieras, el partido tenía ni la más mínima posibilidad de verse remontado. Al contrario, se pudieron traer 5 o 6 goles, si no es por lo que anulan y si no es por las jugadas que desperdicia también el Chelsea. El FC Barcelona pudo retornar ayer prácticamente ya sentenciado con una goleada histórica. Se pudo venir de Stamford Bridge, se pudo traer de Londres una goleada histórica. Y no sucedió simple y sencillamente porque los astros se alinearon para que no sucediera y el Barcelona se viene por lo menos con un 3-0 que podríamos decirlo, no sé si los culés lo sentirán digno, pero es que sigue siendo humillante por la manera en la que te pasan por encima la aplanadora en la cancha. Eso es, creo yo, un punto clave a destacar, que este Barcelona técnicamente tiene futbolistas que sí, son diferentes, que son también diferenciales, que es otra palabra distinta y otro análisis futbolístico distinto, pero que no te terminan rindiendo con capacidades similares a las que te puede entregar un jugador que te pueda resolver realmente un partido. Porque el Barcelona en este momento no tiene un futbolista resolutivo en ese punto. Claro, que si hablamos ofensivamente sí los tiene, que tiene a Ferran Torres en un buen momento anotando goles, que tiene a Robert Lewandowski, que es un delantero extraordinario, es un 9 que todavía sigue teniendo capacidades absolutas, y este tipo de futbolistas sí te resuelven partidos, pero te los resuelven en la Liga Española. Repito, a un nivel futbolístico que no quiero tampoco menospreciar, pero que tenemos que decir es inferior. El 95% de los rivales que enfrenta el Barcelona en la Liga Española son inferiores, desde el nivel de la plantilla, desde que pones en el papel una plantilla titular y otra plantilla titular, desde allí ya los rivales del Barcelona en la Liga Española que no sean Real Madrid son inferiores. Llámese Atlético de Madrid, llámese Betis, llámese Sevilla, llámese Atlético de Bilbao, llámese quien se llame. Son inferiores en plantilla. Entonces, hablando de esto, pues obviamente te basta con futbolistas como Lewandowski, como Rafinha, como Lamine Yamal e incluso como
lo decía, como Ferran Torres, para tener un resultado positivo y llevarte los 3 puntos, incluso hasta dar tus 2 que 3 goleaditas en las diferentes jornadas de la Liga Española. Pero cuando ya hablamos de la UEFA Champions League, esto no ajusta, porque el equipo actual no ajusta para poder definir una UEFA Champions League o para poder pelear una UEFA Champions League. Estamos claros de que el Barcelona, por ejemplo, en Champions ya no va a quedar entre los primeros lugares, que va a tener que disputar playoff para poder clasificarse a los enfrentamientos estos de los primeros lugares, de los octavos de final, para pelear, estar entre los mejores 16 de la UEFA Champions League. Ya no va a clasificar entre los 8 directos, como lo dijo Hansi Flick. El partido pues demuestra que ya no estamos con capacidad para estar entre los primeros 8 y hay que pelear por quedar en mejores posiciones, pero actualmente es 15avo en la UEFA Champions League. Hay una diferencia abismal y yo creo que ya la está entendiendo el Barcelona entre ganar 15 Champions y estar en 15ava posición en la tabla general de esta fase de Liga de la Champions. No le da la capacidad actual a este Fútbol Club Barcelona para afrontar realmente un título como la Champions. Este no es un equipo como el que se imagina el culé. El culé parece viviese en una burbuja, desde el punto en el que cómo te lavan el cerebro para hacerte creer que cada temporada tenés el mejor equipo del mundo, hasta el punto en que cómo te lavan el cerebro para hacerte creer que tu estadio es diferente al que tenías hace 10 años atrás, con una inversión de 2,000 y pico de millones y que prácticamente te entreguen lo mismo en tus manos y que te hagan creer que es distinto por ponerle luces LED en el techo. Estamos ante, yo creo que la afición más incrédula o más engañable, la afición más de cerebro lavable en el mundo entero, que creen que siempre tienen el mejor equipo del mundo y que pasan este tipo de cosas. Que crees que tienes el mejor equipo del mundo y que te golea, te masacra el Paris Saint-Germain, te golea, te masacra el Bayern München, te golea, te masacra cualquier club que te enfrentas en la UEFA Champions League, tiene capacidades para golearte y pasarte por encima, incluso la Roma en su momento. Entonces, tomando en cuenta todo esto, yo creo que es momento de hacer énfasis y de entrar a una etapa de realismo, que parece que en los culés fuese virtual. No tienen el equipo que piensan que tienen. Y es de analizarse o autoanalizarse a ustedes mismos, o analizar realmente el equipo, plantilla que tienen y los resultados. Yo les invito a los culés a agarrar únicamente lápiz y papel y escribir los resultados ante equipos grandes o equipos importantes que hayan tenido hasta este momento, tanto en la Liga como en la Champions. Y que después de redactar estos resultados, estas estadísticas, analices si realmente tienes en tus manos el equipo que crees que tienes. Si realmente crees que el Barcelona puede tener en este momento la capacidad de ganar la Champions. No te autoengañes, Revisa las estadísticas del Barcelona contra los equipos grandes de esta temporada y de allí tomas una decisión si realmente el Barcelona tiene o no la capacidad para campeonizar en la UEFA Champions. Ya te lo digo yo de adelantado que no, pero tal vez un poco de realismo no virtual le caiga bien al aficionado culé. Creo que le cayó un baño nuevamente después de lo que sucedió en el Bernabéu. Este es otro baño más de realismo que tiene el club culé de Hansi Flick con este resultado que seguramente fue doloroso, ese 3-0 que fácilmente pudo ser un 5-6-0 que se llevó ante el Chelsea en esta jornada de la Champions. Otro que se transformó en un fiasco total, pero jugando en casa, que es peor aún todavía, es el Manchester City. Ayer enfrentaba al Bayer Leverkusen, otro equipo alemán, humillando en este caso a un equipo inglés. Le pasa por encima, le gana el partido 2-0 al equipo de Pep Guardiola, que sigue sin encontrar el camino. Mirá lo difícil que es tener una plantilla para pelear Champions. Míralo vos mismo, después de invertir billones de euros, ganar únicamente una Champions con tu equipo, esto es como para analizar realmente lo difícil que es ganar el torneo continental más importante de todo el planeta y rendir el sombrero a los clubes como el Real Madrid, que han tenido capacidad de ganarla de manera consecutiva y que fuera de eso también han tenido capacidad de ganar 5 Champions en cuestión de una década y traerlo a la mesa y realmente autoanalizarte como club y como entrenador y decir, hombre, es que es jodido ganar una Champions. Lo comprobamos en ese partido del Manchester City.
Llega el Bayer Leverkusen, un equipo que actualmente está trastabillante en el fútbol alemán, que está dando la pelea, pero que no tiene actualmente una plantilla como la que había tenido en sus manos en su momento Xabi Alonso. Se presenta en Manchester y termina ganando el partido como visitante 2-0. Esta creo que es la sorpresa de la jornada. La goleada del Chelsea contra el Barcelona no me late a mí como sorpresa, no me parece que haya sido una sorpresa. Es más, puedo decirte que no fue una sorpresa porque el Chelsea tenía el cartel de favorito, a excepción de en Barcelona. Claro que los culés siempre viven, ya lo dije, en otro mundo. Pero lo que a mí sí me sorprendió fue el resultado del Manchester City. Esa victoria alemana creo que también viene a demostrar que hay muchos clubes con capacidades de pelear esta temporada la Champions. Hay muchos clubes con capacidad de hacerle daño a los grandes favoritos para disputar esta temporada de Champions. Y lo otro es que yo quiero llegar también al otro punto. El Benfica ganó como visita también al Ajax 2-0. Hay varios clubes que el Bodo cayó 2-3 contra la Juventus de Turín. Y bueno, varios resultados más que se dieron ahí en la jornada de Champions. Pero quiero hacer énfasis también en la forma de disputar este nuevo formato de liga de la UEFA Champions League, porque creo que allí es donde realmente puede recaer también ciertas circunstancias de equipos que podríamos decir pierden el interés cuando ya se sienten prácticamente posicionados en los primeros 8 o cuando ya te sientes que no vas a quedar afuera definitivamente. Porque si por ponerte un ejemplo, si de 100 equipos clasifican 80 a la última instancia, pues el esfuerzo debe ser mínimo. Yo creo que en la actualidad hay que reformar esta calendarización de participación de la UEFA Champions League para ponerla un poco más complicado, un poco más complejo la clasificación, ¿no? Porque si vas a eliminar a pocos equipos y la mayoría van a clasificarse a una instancia final, ya sea clasificados directos en los primeros 8 o luego a los playoffs entre los primeros 16, pues entonces yo creo que, o los primeros 20, 30 equipos, pues yo creo que algo se debe hacer, algún cambio se tiene que hacer, porque si vas a únicamente eliminar al 20% de los participantes, pues llega a perder el interés un poco, llegas a bajar el pie del acelerador o a decir, pues me puedo dar el lujo de perder 1 o 2 partidos más o 2 partidos en general, porque claro que ya me voy a meter entre los primeros 8 y con lo que hay me basta. Entonces entras como en ese tipo de comodidad que ofrece el hecho de pelear de esta forma los partidos de la UEFA Champions League. Y yo creo que más de una modificación se tendrá que hacer en la calendarización de la próxima temporada y en ver las posibilidades reales de enfrentamientos que se pueden dar o de un calendario que por lo menos haga más dificultoso el tema de clasificarte directamente para los octavos de final y los enfrentamientos finales de la Champions, porque si no el nivel futbolístico comenzará a disminuir. Ya lo decía yo también con el tema de la Copa del Mundo. Y lo platicábamos por aquí con Marcos, lo platicamos en su momento también con Alejandro. El tema de aumentar la cantidad de selecciones en una Copa del Mundo hace que no solamente se pierda el caché de clasificarte a un mundial en donde solo 32 de 211 selecciones en el planeta pueden estar presentes. Entonces, pierdes ese caché, pierdes ese caché de clasificación, ya con los que se aumentaron en este momento, que aumentaste 16 selecciones más, de 32 a 48, 16 selecciones más. Ya con esto ya se pierde no solo el caché, sino el nivel futbolístico. Ahora imagínate cuando lo aumentes a 60 y pico, 64 selecciones clasificadas, que en el 2036 va a ser una catástrofe. Que sí, van a haber selecciones que se van a clasificar por primera vez. Probablemente vaya al Mundial Angola, vaya Kuwait, vaya, países que probablemente desconocemos y que vayan a la Copa del Mundo, pero vas a perder el nivel futbolístico. Le das la emoción de estar en mundiales o de llamar la atención del fútbol en diferentes países en donde probablemente en la actualidad no haya fuerza, pero que le quitas la calidad del fútbol. Y eso es lo que está pasando actualmente en la Champions también, que le estás quitando la calidad, incluyendo equipos que perfectamente bien no solamente deberían de estar en Europa League, que perfectamente bien podrían estar en Conference League, o sea, en una tercera división en el fútbol europeo. Entonces, darle acceso a estos clubes y dar acceso a esta cantidad de partidos que se disputa, pues te da la posibilidad también de incluso hasta perder encuentros futbolísticos en la Champions y seguir teniendo las mismas opciones de clasificarte entre los 8 primeros. Entonces, ya no está esa necesidad de ganar todos los partidos para terminar primero o para avanzar primero como en la fase de grupos que se hacía antes, sino que ahora, pues como las diferencias son pocas entre quedar primero y quedar cuarto,
pues entonces los equipos ya no se ven con la necesidad de quedar en el primer lugar y ya prácticamente ceden el espacio de los partidos una vez se sienten seguros o asegurados en el puesto clasificatorio entre los primeros 8, podríamos decirlo así, para clasificarse a la siguiente instancia de la UEFA Champions League. Eso es lo que pasa actualmente en la Champions. Allí estamos en este momento, en ese punto estamos parados. Nos imaginamos que cambios los habrá. Estaremos allí para estar siempre al pendiente de lo que vaya a suceder precisamente con ese tema. Continuamos con la información y entre otros temas hay que platicar también de lo que está sucediendo en el interior de Real Madrid. Quiero adentrarme en este tema porque quiero aclarar un poco lo que está sucediendo en la actualidad en el equipo más importante de todo el mundo, porque he visto por ahí youtuberos, he visto tuiteros, he visto instagrameros, tiktokeros, no sé cómo le quiera llamar usted a estas personas que se supone son influenciantes sobre el resto de la población que ve el deporte o que ve el fútbol, influencers o influenciadores, como le quiera llamar usted, que se hacen llamar, y ya lo hemos criticado muchísimo aquí en el programa, insiders, o sea, de tener información interna de lo que pasa dentro de Real Madrid. Esto es absurdo y yo le hago un llamado a usted a utilizar un poco la lógica. ¿Sí? Yo le hago un llamado a usted a utilizar un poco la lógica cuando se encuentre usted con estos denominados insiders en las redes sociales que le digan, porque su nombre termina en _RM o en _RM o en RM no sé qué o en Real no sé cuánto, esta gente no te puede dar únicamente porque se crean insiders información interna de lo que está pasando en el Real Madrid. Te hago un llamado a la lógica. Si estos supuestos insiders tuvieran información de lo que pasa dentro del Real Madrid, ¿tú realmente te crees que Florentino Pérez después del partido, vamos a esto, después del partido en Elche, se le vino a la mente y dijo, bueno, tenemos un tema pendiente con Vinicius, lo voy a llamar ahora mismo esta noche para hablar del tema del contrato? Eso no pasa. Eso puede pasar en una película, eso no pasa en la vida real. Florentino Pérez y Vinicius Junior tenían muchas cosas más en la cabeza después del partido del Elche que como para poder reunirse vía telefónica para ver temas administrativos como contractuales, por ejemplo, de lo que está pasando con el tema Vinicius Junior. Y yo le puedo asegurar, yo sí lo puedo asegurar a usted, Vinicius Junior y el Real Madrid no han vuelto a entablar conversaciones sobre negociaciones contractuales desde la última ocasión en que tocaron el tema cuando se le hizo la oferta de cercana a los 20 millones a Vinicius Junior por renovar contrato con el equipo Real Madrid y que Vinicius dijo que no. Pero después de eso no ha vuelto a suceder. Estos llamados influencers de las redes sociales llegan a categorizar incluso y a decir que les llega información del club de que ha habido una nueva reunión y Vinicius se ha negado a firmar con el Real Madrid. Esto es falso. El 99.9, por no decir mejor dicho, de una vez, el 100% de estos influencers en las redes sociales autodenominados insiders que tienen información de Real Madrid, nunca en su vida han puesto un pie ni un cordón del zapato en Valdebebas. Nunca en la ciudad deportiva de Real Madrid. Por lo menos no para ir a un entrenamiento. Probablemente hayan estado en las afueras ahí para pedir autógrafos. Pero nunca jamás, o sea, que alguien tenga en su perfil una foto con Vinicius no quiere decir que sea amigo de Vinicius, por ponerte un ejemplo. Hay que saber entender de dónde viene la información. Estos famosos insiders que tienen información de Real Madrid ni conocen a Valdebebas, la ciudad deportiva de Real Madrid, mucho menos tienen información, y yo le puedo asegurar a usted que en Real Madrid son mal vistos precisamente por jugar con este tipo de información interna del club y hacer creer a la gente cosas que no son del club, de la institución como tal. Son unos irresponsables. Todos aquellos que mencionan a Federico Valverde haciendo la cama a Xabi Alonso son unos irresponsables. Son unos irresponsables todos aquellos que mencionan a Vinicius Junior negándose casi semanalmente a firmar 15 ofertas de contrato que le ha hecho el Real Madrid. Eso es mentira y sos un irresponsable si lo haces creer así. Porque ni hay un problema interno en el club, ni hay una disputa o una pelea de poderes entre Federico Valverde, Xabi Alonso, ni entre Vinicius Junior y Xabi Alonso, ni hay una división dentro del camerino. En la actualidad, las reuniones las hay como en todos los camerinos, las pláticas las hay como en todos los camerinos, y la situación actual de Real Madrid dentro de los camerinos es buena, es formal, es de bien.
No hay un problema tal entre Xabi Alonso y el grupo o el núcleo de los futbolistas que representan al Real Madrid. No se crea usted todo lo que le quieren vender, no crea en todos estos famosos insiders, no crea en todos estos famosos youtubers que por tener 1, 2, 3, 5 millones de seguidores ya a usted le van a decir yo tengo contacto con el Real Madrid. ¿Ok? No se crea todas estas tonterías que realmente son únicamente para lo que ellos logran al final. Generar likes, generar flujo, generar clics. Porque ¿qué pasa? La gente se mete, eso es lo que quieren lograr estos tipos. Usted ya sabrá de quiénes estoy hablando. Este que habló, por ejemplo, de que había problema entre Fede Valverde y Xabi Alonso. ¿Sabe qué es lo que quiere? Que usted se meta allí, que opine, que le tire veneno a Fede Valverde en los comentarios, porque eso le genera flujo y movimiento en las redes sociales. Y eso es lo que esta persona quiere, lograr que usted le genere flujo en las redes sociales, comentando, dándole like, dándole dislike o dándole un comentario negativo o positivo, que al final todo suma para ponerlo en la órbita, en el núcleo del seguimiento de las redes sociales, de las plataformas, del algoritmo de las redes sociales. Eso es lo que esta gente quiere, generar ese flujo. Y son capaces de vender hasta la madre para generar este flujo. Nosotros acá no, nosotros somos periodistas deportivos y somos serios, somos formales y tocamos los temas que se tienen que tocar y como se tienen que tocar. Acá no le vamos a decir a usted únicamente para generar flujo en nuestras redes sociales, no le vamos a decir a usted una mentira para que se conecte y tire veneno y diga no es cierto, sí es cierto, like, dislike, lo que usted quiera. Acá vamos a hablarle siempre con la verdad y le vamos a contar las cosas como están sucediendo en el momento. Porque somos periodistas y tenemos ética profesional para transmitirle a usted lo que es la información deportiva al momento. Entonces, déjese de creer todos estos farsantes que hablan que tienen información interna del club y que este jugador es amigo mío y todo esto. No crea todo lo que ve. No crea todo lo que ve, porque hay mucho más gente queriendo enriquecerse a costas del nombre del Real Madrid que los que realmente trascienden informando verdaderamente lo que sucede en el interior del club más importante de todo el mundo. No crea todo lo que le quieren vender. No le dé clic a todo lo que le quieren poner en titulares grandes. Si usted no lo ha visto en medios de comunicación, ¿cómo cree usted que del interior de Real Madrid se le van a haber pasado a un farsante que normalmente hace y deshace y con la información que quiere para generar clics en redes sociales? Use la lógica. No crea todas estas tonterías. Por favor, por el amor de Dios, se lo digo, no lo crea. Bien, continuamos con información. Nos dice producción, ya tenemos preparada una nota que nos ha elaborado nuestro buen amigo y compañero Borja Pérez, que tiene mucha información para nosotros que comentarnos de lo que está sucediendo en la actualidad con el sorteo de la Copa del Mundo. Ya están divididos los diferentes bombos clasificatorios a la Copa Mundial del 2026, ya del próximo año, en donde estaremos con cámaras y micrófonos también de Somos Cracks. Y pues bueno, ya como está esta división, ya por lo menos nos podemos armar una idea de qué cruces o enfrentamientos sencillamente no se podrían dar hasta una hipotética final de la Champions, y platicar un poco sobre los rivales que podrían estar acordonados y qué calidad, por ejemplo, de grupo de la muerte podríamos llegar a tener en su momento con este tipo de sorteo como el que se está realizando en la actualidad, el que va a haber por primera vez con más selecciones nacionales clasificadas a la Copa del Mundo del 2026. Vamos entonces con la nota que nos ha preparado Borja y regresamos con comentarios. En Cracks, el contacto. En Cracks. El mundial más grande de la historia ya está aquí. Tanto es así que la FIFA hizo público ayer el sorteo del próximo viernes 5 de diciembre desde la ciudad de Washington, donde las 48 selecciones conocerán el camino para alcanzar esa gloria eterna mundialística. Estas 48 selecciones van a ser divididas en 4 bombos, ordenadas clasificatoriamente por el ranking FIFA, donde las mejores selecciones del mundo irán en el bombo 1, acompañadas de las 3 selecciones anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá. En el último bombo, en el 4, irán las selecciones que consigan ganar el repechaje mundialístico. Tras esto, se obtendrán 12 grupos de 4 selecciones, donde la FIFA, ante este número elevado de selecciones, 16 más que la pasada edición de Qatar, ha decidido realizar lo que se denomina pareja de favoritos, donde las mejores selecciones del ranking FIFA no se enfrentarían hasta una hipotética final. Argentina y España irían totalmente separadas en el cuadro de octavos, semis, hasta una final en Nueva York. Además, Inglaterra y Francia
tampoco se enfrentarían hasta las semifinales, por lo que las semifinales, según la FIFA, serían Argentina, España, Francia e Inglaterra. Esto lo hace la FIFA para que con este gran número de selecciones, cada selección potente vaya por un lado del cuadro y no se congestione demasiado con selecciones llamadas a ganar el Mundial. Esto propicia que selecciones menos favoritas tengan un papel muy importante, ya que si las selecciones grandes realizan un Mundial perfecto e inmaculado en la fase de grupos, no habría ningún problema, cada uno iría por un lado totalmente opuesto. Pero ¿qué pasaría si alguna de estas selecciones no lo consigue? Como hemos visto en mundiales atrás, grandes selecciones llamadas a alzarse con la gloria no han conseguido realizar una gran fase de grupos. Pues esta vez, en esta edición, esto tendría un doble castigo, ya que seguramente se enfrentarían a selecciones muy potentes en unas eliminatorias de octavos y darían propicio a selecciones menos potentes a alcanzar unas cuartos o unas semifinales, quién sabe. Con esto veremos el mundial más grande de todos los tiempos, 48 selecciones, el mundial más grande, pero también puede ser el mundial con más sorpresas. Y bien, ahí estamos escuchando la nota de Borja sobre este tema, el clasificatorio a la Copa del Mundo y los bombos, cómo han quedado divididos. Vamos a ir en este momento a la primera pausa comercial del programa, no se despegue, porque cuando regresemos analizamos esa información que nos ha brindado Borja y platicamos un poco de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Además, vamos a hacer una conexión también con Marco Sánchez, que nos va a platicar un poco de cómo está el momento de la NBA en Estados Unidos. Todo eso y mucho más al regresar de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos con más. Bien, regresamos de la pausa, continuamos con más información y bueno, vamos de inmediato a platicar un poco de ese tema que nos armaba Borja por allí sobre los diferentes bombos para las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo del 2026, en donde estaremos con cámaras y micrófonos de Somos Cracks, llevándoles a ustedes todas las mejores impresiones de lo que suceda en lo que será para nosotros el quinto mundial, la quinta Copa del Mundo en cobertura especial. Allí verá usted este micrófono de Somos Cracks haciendo cobertura en los diferentes estadios, tanto de México, de Estados Unidos como de Canadá. Y bueno, ya platicando un poco de eso, ya habíamos tocado este tema, recuerdo, con Marco Sánchez en programas anteriores, hablando de cómo quedaba dividido el bombo principal, en donde están ubicadas las selecciones nacionales más importantes del mundo, los que están mejores rankeados, de los clasificados al Mundial, quienes están mejores rankeados hasta el momento, y las selecciones locales, que son Estados Unidos, Canadá y la selección de México, y que también en ese primer bombo se incorporan selecciones como Brasil, Argentina, Alemania, Bélgica, las selecciones que están mejores rankeadas en el ranking de la FIFA, valga el juego de palabras. Pero bueno, ya ahora con la división de todos estos bombos, por ejemplo, se platica de que no se podría dar un enfrentamiento tal, por lo menos hasta una hipotética final de la Copa del Mundo, entre las selecciones nacionales de España y Francia, de las selecciones nacionales de España y Argentina. Podríamos llamar que estas son las dos selecciones que, por lo menos sobre el papel, para la mayor parte de la prensa general, y yo creo que también para la FIFA, por lo que veo, son las favoritas para ser campeonas del mundo. Ojo, que llegar con ese cartelito de soy favorito no ha sido muy favorable, valga el juego de palabras, para muchas selecciones nacionales en la historia de las Copas del Mundo. Si no recuerde usted, en Francia 98, llegaba aquella selección nacional encabezada por Ronaldo, Luis Nazario da Lima, por Roberto Carlos, por jugadores extraordinarios de la historia de la selección brasileña, y llegaban con ese cartel de favorito y se encuentran en la final con una selección francesa, con una selección local que les pasa la planadora por encima, que los destruye, que les gana el partido y los humilla por encima. O sea, que se convierte en una selección ampliamente superior en aquel partidazo de Zinedine Zidane que termina acabando con los sueños de esa selección canariña. Entonces, llegar con el cartel de favorito no quiere decir que vaya a ser la campeona del mundo, por lo menos a estar siempre en la final.
Entonces, hay varias selecciones para mí que tienen este tipo de cartel que podríamos decir o catapultar como selecciones que podrían llegar a ser favoritas para ser campeonas del mundo. Yo allí, por ejemplo, no solo dejaría a España y Argentina, sino que metería y de lleno a la selección de Francia, a la selección de Inglaterra, selecciones que me gusta futbolísticamente cómo se paran, cómo se plantean, pero que también dentro de esas selecciones top, por ponerlos en el mismo escalón, yo colocaría, por ejemplo, allí, junto a la selección de España y de Argentina, a la selección de Portugal, que llega con una selección extraordinaria, con muchas y diferentes capacidades en todas sus líneas, y que además de tener a futbolistas como Nuno, como Cristiano Ronaldo, como Joao, que al final todos estos jugadores son estrellas mundiales, fuera de eso también me parece que suma mucho el hecho de que llegan con un equipo sólido, como equipo como tal, armado, estéticamente armado, para poder afrontar este tipo de conversaciones en las que pongamos a los favoritos para ser campeones del mundo. Entonces, si hablamos de las selecciones favoritas para ser campeonas del mundo, parece que para la FIFA las que van por ahí, por ese camino, son España y la selección de Argentina. Argentina ya nos imaginamos por qué, o ya hemos visto por qué, pero la selección de España también es una selección bastante completa, muy sólida en todas sus líneas, que futbolísticamente con el equipo A o el equipo B prácticamente te pasa la misma tarea y que al final te da los mismos resultados. Entonces, yo creo que la selección española hoy por hoy, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, para mí la selección española es la mejor selección del mundo. Por los resultados, por el funcionamiento, por lo complejo que es realmente adivinar o encontrar una forma de tener una salida futbolística para llevarte un resultado ante una selección tan bien conjuntada y tan bien formada como la selección española, pero que aparte también tiene figuras. La selección argentina más por temas de individualidades que otra cosa, y yo creo que allí incorporar después de la selección española a nivel de estatus de equipo a la selección de Portugal. Entonces, hipotéticamente, según los bombos, la selección de España y Argentina se podrían enfrentar únicamente en su camino hasta la mera final de la Copa del Mundo. Cuando ya estén por disputar la final de la Copa del Mundo, sería el único día en que estas selecciones se podrían enfrentar. Por ende, da a entender de que para la FIFA, porque el orden de estos bombos y todo esto también, bueno, ya todos sabemos cómo se maneja, pues parece que los caminos se van armando para poder tener una hipotética final desde antes de empezar la Copa del Mundo. Esas son cosas que han quedado siempre en la memoria y hay muchos estatus, por ejemplo, de videos de confabulación y estas cosas oscuras que se dan detrás de los mundiales, que hay quienes podrán creer o hay quienes no. Son cosas que son únicamente eso, supuestos o suposiciones de los temas que hemos hablado, porque, por ejemplo, para la Copa Mundial de Qatar se habla mucho que en el video del intro que tenía cada televisora cuando se iba a ver un enfrentamiento de diferentes selecciones en la Copa del Mundo, en esa introducción oficial de la FIFA en el Mundial, en el estadio que aparece donde se juega la final, a sus costados aparecían dos banderas. Una era la de Francia y la otra era la de Argentina. Entonces es como un aviso preliminar de lo que se espera pueda suceder. Pero claro, que en el camino también puede suceder que cualquiera de estas dos selecciones no logre su cometido. Podría ser que la FIFA se espere que llegue España y Argentina, pero que en el camino la selección española sea eliminada o en el camino la selección francesa sea eliminada o las dos. Entonces, se juega mucho con este tema, pero claro, se arma un orden de calendarización esperando que las selecciones favoritas para la FIFA y para el mundo pues sean las que vayan avanzando paso a paso y que vayan generando también mayor movimiento económico, porque eso es lo que le interesa realmente a la FIFA, el movimiento económico, el dinero, el billullo, el money, eso es lo que le interesa realmente a la FIFA, que el dinero venga, que se facture y que los resultados se den a favor de que el espectáculo sea cada vez más llamativo para las masas. Eso lo queremos todos, pero el tema económico interesa únicamente a la cúpula, a la gente que está allí en la FIFA controlando lo que son los resultados y todo lo que quieren hacer para generar mayores ingresos cada vez para este tipo de torneos y en este caso para la Copa Mundial. Vamos a ir en este momento con otra nota que tenemos preparada este día. Marcos Sánchez está con nosotros para platicarnos un poco de la NBA y de un récord que por ahí ha alcanzado Luka Doncic últimamente. Marcos, ¿cómo está esta situación? ¿A quién dejó en el camino? Kobe Bryant, Magic Johnson, ¿qué dejó en el camino? ¿Cómo se dio? ¿Qué es lo que está pasando en la NBA actualmente?
nos cuenta un poco Marcos Sánchez cómo está el baloncesto a nivel internacional. Te escuchamos, Marcos. Y ahora, en Cracks, el análisis. El análisis. ¿Qué tal, José? Y amigos de Somos Cracks, ¿cómo estáis? Bueno, pues ayer hubo un partido extraordinario en la NBA con un montón de datos maravillosos. Ayer fue el derbi angelino, Ángeles Lakers contra los Clippers, en un partido que computaba para la NBA Cup. ¿Qué pasó anoche? Bueno, ganaron los Lakers de 18 puntos, 135-118, pero hubo un nombre que eclipsó absolutamente todo, el que para muchos ya le comparan un poco con el Cristiano Ronaldo del baloncesto, que es Luka Doncic, esloveno. Ayer Luka Doncic hizo un partido estratosférico y vamos a analizar los datos que hizo ayer, porque la verdad que son increíbles. Metió 43 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias. Bueno, por un rebote se quedó cerca del triple doble, pero el tema no es ese. El tema es que ayer entró en el top 10 de la historia de Los Ángeles Lakers como jugadores que han metido más de 40 puntos, desbancando en esa posición décima, que la tenía el mito y el legendario, y para mí, una debilidad mía, por supuesto, mi jugador favorito de siempre, Magic Johnson. Es cierto que Magic Johnson metió más de 40 puntos en 6 partidos, en 1096 partidos. Es cierto que, claro, la NBA pues era, bueno, siempre ha sido anotadora, pero él, bueno, era un equipo extraordinario con Kareem Abdul-Jabbar, que sí que está en ese ranking, pero bueno, no era tantísimo anotador como base, como jugador que hacía de todo, ¿no? Bueno, pues Luka Doncic lleva ya 7 partidos, con lo cual se ha metido en ese top 10 y en solo 45 partidos. Es que el dato es escalofriante, es brutal, ¿vale? Además, ha hecho otro dato que es tremendo. En 12 partidos es el primer jugador en la historia de la NBA que en 12 partidos anota 400 puntos y llega a 100 asistencias. Bueno, pues creo que los números lo dicen todo. Es un jugador que está bueno, pues llamado a romper todo tipo de récords. Con la franquicia angelina. Los Lakers este año han arrancado muy bien. Hay mucha ilusión en la capital angelina, con lo cual, bueno, pues seguimos viendo y seguimos narrando qué va a pasar con estos Lakers y con este Luka Doncic que no para de romper récords. Así que de nuevo paso al estudio, José. Esto son récords y más récords. Y bien, muchísimas gracias a Marcos Sánchez. Hoy, bueno, cambié ahora un momento la pelotita que es la de la Copa del Mundo del 2022 que tengo por aquí, que traje de Qatar, que está aquí en el estudio también, por esta que es la del básquetbol, la del baloncesto, la de la NBA, pues, por recibir esta información que nos ha pasado por ahí Marcos Sánchez. Producción, ahí está. Pues bueno, hablando de este tema, gracias primero a Marcos y a Luka Doncic, este canterano del equipo Real Madrid que ha hecho historia ahora también en los Lakers, que no se dice poco, O sea, los Lakers estamos hablando de la franquicia más importante del baloncesto internacional, de uno de los mejores equipos del mundo y por qué no históricamente el mejor, es uno de los grandes. Bueno, a mí en su haber, pues yo empecé a admirar este deporte, el baloncesto, y lo empecé a vivir y a ver, porque lo sigo constantemente, el básquetbol, por los Bulls, ¿no? Por los Chicago Bulls y aquellas temporadas históricas de los 90, cuando teníamos a los Chicago Bulls, a los Charlotte Hornets, a los Lakers, en su apogeo, a los San Antonio Spurs, en su apogeo, y que veíamos de partido a partido. Ese que para mí es la época dorada, la de los 90 de la NBA. Y habrá muchos que dirán, no, que la de Larry Bird, que la de otros que dirán que la de Magic Johnson, etc. Para mí fue la de Michael Jordan y el famoso Dream Team, ¿no? Y que teníamos a John Stockton, a Karl Malone, a este tipo de basquetbolistas que marcaron una historia y que marcaron un hito en su carrera por lo que ahora conocemos como el básquetbol de la NBA. Pues Luka Doncic está ya entre los 10, es top 10 entre los 10 deportistas o basquetbolistas que han marcado una trayectoria con mayor cantidad de partidos, con más de 40 puntos o con 40 puntos en cada uno de sus encuentros. O sea, es extraordinario lo que ha hecho y realmente que todavía tiene carrera para echar marcha adelante y lograr este tipo de encuentros que ya nos tiene acostumbrados, pues, por decirlo así, Luka Doncic. Es un equipo extraordinario, es un equipo muy bueno y que le da la posibilidad también a Luka Doncic
de seguir demostrando esas capacidades que tiene en la NBA. Cambiando un poco el tema, ya para despedir el programa también, recordarles únicamente, en primera instancia ya se los aconsejamos cuando lo hablábamos por ahí en el bloque anterior, no se crea usted todo lo que lee en los diferentes plataformas digitales, no se crea, usted trate siempre de estar al margen o informándose de las personas que le han demostrado, por ejemplo, con hechos, tener resultados en la información que le brindan. Por ejemplo, en nuestro caso, y no es por alardear, pero hemos llegado incluso al punto de desmentir o de categorizar ciertos rumores que se han dado para poder transmitírselos y que el punto nos termina dando la razón, el tiempo nos termina dando la razón. Puede irse usted, por ejemplo, a las redes sociales en TikTok, a las de un servidor, que en su determinado momento desmentimos que hubiesen negociaciones con Kylian Mbappé, cuando aquí en España solo se hablaba de las famosas negociaciones entre la madre de Kylian Mbappé, y la gente administrativa del Real Madrid, Florentino Pérez, y todo esto. Y yo lo desmentí, yo dije, no ha habido ni una tan sola reunión, nadie ha pisado Valdebebas de la gente, ni la mamá, ni nadie de Kylian Mbappé. Es falso lo que se habla en los diferentes medios escritos en España, es falso lo que suben en las páginas web. Y yo insistía, hasta que la gente se terminó dando cuenta, y ahí están los videos con más de 1 o 2 millones de reproducciones. Cuando la gente se termina dando cuenta realmente quién te vende humo y quién te dice la verdad. O cuando, por ejemplo, en su momento nosotros desmentimos que había un diario local acá que decía que Karim Benzema se quedaba. En la famosa entrega de los premios de ese diario deportivo acá en Madrid, se dijo, se queda. Karim Benzema ha decidido quedarse en el Real Madrid. Y yo lo dije, yo estuve presente el día que llegó a Valdebebas a reunirse con Florentino Pérez. Y cuando lo vi pasar a un horario que no era y vestido diferente y con su representante que nunca antes había pisado Valdebebas, y lo veo pasar y me dice, bueno, este es el representante, que hasta ese día lo conocí yo, lo vi, este es el representante de Karim Benzema. Y digo, ¿por qué viene con su representante? ¿Qué viene a hacer? No creo que venga a inflar bombitas con Florentino Pérez. Y pasan y luego demoran y 2 horas más tarde, más o menos hora y media más tarde, 2 horas después, salen y abandonan Valdebebas. Y bueno, pues ese día yo dije, Karim Benzema ha tomado la decisión de partir. Este diario nacional al día siguiente sacó la portada del famoso que se queda, Karim Benzema, que había tomado la decisión y que en esos premios, con la fotografía del premio aquí decía, se va a quedar en el Real Madrid. Yo dije, no, Karim tiene la decisión tomada y se va a ir. Y ahí está, jugando en Arabia. Entonces, aprende a tomar decisiones de dónde vas a buscar la información o de dónde te quieres informar. Todo está bien dentro del Real Madrid. ¿Hubo una reunión actual antes de viajar? Sí. La reunión fue para pedir precisamente a los futbolistas, presidencia de Real Madrid pidió a los futbolistas y en este caso le pidió también a Xabi Alonso transmitir a los jugadores que no pongan atención a la prensa, que se desconecten 100% de la prensa nacional e internacional de lo que se está hablando del interior del equipo y que se enfoquen en lograr los resultados y que se enfoquen en escuchar al técnico que está respaldando Florentino Pérez, que ya le dio un espaldarazo ante los jugadores. Este es el que hay y este es el que va a haber. Este es el jefe y el que toma las decisiones. Este es Xabi Alonso. Así que todo el que quiera, genial con él. Y el que no, allá está la puerta. Todo está bien dentro del camerino porque no hay una división. El Real Madrid se encuentra en plena forma y seguramente las cosas irán mejorando en el camino. Los jugadores que ya no van a estar, pues van a tomar sus rumbos distintos a lo largo de este mercado de invierno y el próximo mercado de verano. Sin embargo, también llegarán figuras y el Real Madrid seguirá siendo el Real Madrid. De esta forma nosotros llegamos al momento triste, al momento difícil de Somos Cracks, el momento de la despedida, no sin antes invitarte para que nos sigas en nuestras diferentes plataformas de redes sociales como @SomosCracksTV o @SomosCracksTV, dependiendo si es en español, castellano o en Latinoamérica, donde nos estás viendo, pues bueno, nos sigues en nuestras diferentes plataformas de redes sociales y además, ¿qué te cuesta? Andate la campanita que hay aquí en YouTube y le das continuar para que puedas suscribirte y al mismo tiempo ser parte de esta enorme comunidad de personas que se informan con el mejor show de entretenimiento deportivo de la radio y la televisión a nivel global. Señores, como siempre les digo, usted recuerde que esto no solamente es un programa deportivo, que nosotros ya nos hemos convertido en una costumbre diaria. Hasta la próxima. Llegó la hora de informarse.